Ese precio de una acción que vemos parpadear en rojo o verde en una pantalla financiera, pues la verdad es que es una ilusión óptica. Totalmente. Una simplificación extrema, diría yo. O sea, una simplificación que oculta un océano entero de algoritmos, riesgos que no vemos y unas batallas que se libran en cuestión de milisegundos. Es una fachada, francamente. Porque lo que comúnmente consideramos como el precio es, solo la punta del iceberg. Exacto. Es una estructura colosal y que además es invisible. Y esa estructura es la que dicta el verdadero latido de la economía mundial hoy en día. Pues bienvenidos a todos los que nos escuchan a una nueva inmersión profunda. Hola, un placer estar aquí. Hoy tenemos sobre la mesa un análisis que es verdaderamente revelador sobre el mercado de alta frecuencia. Y es un texto que desmonta siglos de teoría financiera clásica. Siglos literal. Menuda locura de documento. El documento original se titula Beyond the Bid-Ask: Strategic Insights into Spread Prediction and the Global Mid-Price Phenomenon, que en español viene a ser Más allá del Bid-Ask, perspectivas estratégicas sobre la predicción del diferencial y el fenómeno global del precio medio. Un título que ya impone un poco las cosas como son. Sí, tiene tela. Pero el objetivo de nuestra exploración de hoy es entender cómo la estructura misma de los mercados ha evolucionado. Ha cambiado de forma tan drástica que, las herramientas tradicionales que usábamos para medirlos se han quedado obsoletas. Y es un texto que exige una lectura muy atenta, Porque fíjate que desafía directamente nuestra propia noción de lo que es la liquidez. Totalmente. Para dar un poco de contexto a quienes nos acompañan, estamos hablando de dejar muy atrás los modelos de los antiguos bazares de especias. E incluso los parqués bursátiles de toda la vida, ¿no? Esos con los corredores gritando. Exacto, los del teléfono y los gritos. Dejamos eso para adentrarnos de lleno en matemáticas no lineales. Matemáticas que, gobiernan el mundo algorítmico actual. Un mundo donde el riesgo real se esconde en fracciones de centavo. Resulta fascinante pensar en esa evolución, porque si echamos la vista atrás un momento, la idea clásica del diferencial de compra-venta, o sea, lo que todos en finanzas conocemos como el bid-ask spread. El spread de toda la vida. Eso es. Pues no es más que la formalización del regateo básico. Era esa tensión natural entre, digamos, lo que un comprador quería pagar por un saco de trigo y lo que el vendedor exigía. Claro. Y luego, cuando los mercados empezaron a formalizar, pensemos, por ejemplo, en la bolsa de Ámsterdam del siglo XVII. Ajá. Pues ese diferencial se convirtió básicamente en el peaje a pagar. Era la compensación que se llevaba el creador de mercado por asumir el riesgo de tener un inventario físico. Claro, yo soy la primera que entiende ese riesgo. O sea, el creador de mercado asumía un riesgo real y palpable. Literal. Si compraba acciones de la Compañía de las Indias Orientales y un barco se hundía por una tormenta, pues se quedaba con un papel que no valía absolutamente nada. Y el diferencial era, su margen de seguridad. Pero el documento que analizamos hoy argumenta algo muy fuerte. Argumenta que nuestra forma de medir ese margen en la era digital actual es peligrosamente incompleta. Muy incompleta. Porque, cualquiera que opere un mínimo en bolsa sabe que la nomenclatura clásica nos da dos cosas. El bid y el ask. Eso es. El bid, que es la mejor oferta de compra en la superficie. Y el ask, que es la mejor oferta de venta. Y el precio medio, el bid price, es simplemente coger y calcular la mitad exacta entre ambos. Una media aritmética de manual. Parece un concepto súper inamovible, ¿verdad? Una suma y una división básica y ya está. Pero aquí es precisamente donde los autores meten una disrupción absoluta. Y lo hacen introduciendo dos conceptos nuevos. El TMOVAS y el GMP. Vale, vamos a desgranar esto para la audiencia. TMOVAS son las siglas en inglés de Total Market Order Book Bid-Ask Spread. O sea, en español, el diferencial de compra-venta del libro de órdenes del mercado total. Vale, de todo el mercado. Exacto. Y el GMP es el Global Mid Price, o sea, el precio medio global. Y lo que plantean aquí no es una simple corrección de una fórmula matemática, Es un cambio de paradigma empírico brutal. O sea, entiendo que el enfoque tradicional es como mirar el mercado a través del ojo de una cerradura, ¿no? Me gusta esa imagen, sí. Porque solo te permite ver la orden individual que es más competitiva en ese milisegundo. Pero el TMOVAS lo que hace es abrir la puerta de par en par.
Abre la puerta y te deja observar el libro de órdenes al completo. Fíjate, si intentamos visualizar esto, imagínate la cola para comprar entradas para un concierto súper esperado. Vale, yo me imagino ahí en la fila de un estadio. Pues el enfoque del VDAX tradicional sería fijarse única y exclusivamente en la primera persona de la fila que está ofreciendo revender su entrada y en la primera persona que está dispuesta a comprarla. O sea, una visión de túnel total. Total. Ignoras al resto de la humanidad. Pero el Temeo VAS lo que hace es evaluar a toda la cola de personas. A los que están en la primera fila, sí, pero también a los cientos de personas que están esperando en la fila 5, en la 10 o al final del recinto. Y claro, cada uno de esos tipos en la cola tiene precios ligeramente diferentes. Y también quieren comprar o vender cantidades diferentes de entradas, no solo una. Exactamente. Y esa analogía captura a la perfección la esencia de lo que es el volumen acumulado. Pero el documento va un paso más allá y cuantifica esto mediante un parámetro. El parámetro de profundidad, que lo denotan con la letra D. La profundidad de, ¿vale? Sí. En los modelos que presentan, si la profundidad D es igual a 1, pues nos limitamos a ese primer individuo de la cola. Vemos, por ejemplo, un precio de compra de 7 y un precio de venta de 10. Lo que nos da un diferencial de 3. Sencillo. Muy sencillo. Pero, ¿qué pasa si un inversor institucional necesita comprar, no sé, 1.000.000 de entradas de golpe? Ese primer individuo de la cola no tiene suficiente volumen. Y ahí es donde el diferencial de la superficie que decíamos antes se vuelve irrelevante, porque ese inversor tiene que barrer literalmente el libro de órdenes. Eso es. Tiene que ir consumiendo la liquidez de la profundidad 2, la de la 3, la 4, hasta que llene su orden. Madre mía, claro. Al aumentar esa profundidad de, pongamos, a nivel 3, el modelo te obliga a calcular un promedio ponderado que es masivo. Integramos los precios y los volúmenes de las 3 mejores capas de compra y de las 3 mejores capas de venta. Y la regla mecánica que demuestran los autores aquí, y que es irrompible, es que el diferencial TMBBAS siempre se ensancha a medida que profundizamos. Claro, es que es matemáticamente inevitable, ¿no? Porque estás forzando a incluir ofertas que son menos competitivas, pero que necesitas obligatoriamente para satisfacer todo ese volumen. Exacto. Pero lo que resulta realmente intrigante es ver cómo se comporta el otro indicador, el GMP, el precio medio global, bajo esta misma presión de volumen. ¿Vale? ¿Y qué hace el GMP? Pues mientras que el diferencial siempre crece y se ensancha, el GMP actúa más bien como un indicador de sentimiento direccional. O sea, como una brújula. Justo. Dependiendo de si la masa crítica de volumen y la agresividad se acumula más del lado de los compradores o del lado de los vendedores en esas capas profundas, el GMP puede subir, puede bajar o puede quedarse igual. ¡Qué interesante! O sea, nos dice hacia dónde se inclina la balanza de poder real del mercado, no solo la pequeña escaramuza que vemos en la superficie. Y fíjate, ese es el verdadero punto de inflexión del artículo. Porque una vez que establecen esta base teórica, el verdadero desafío para los investigadores es ver cómo narices se comportan estas métricas en el caos del mundo real. Claro, en un entorno donde las máquinas ejecutan miles de transacciones en lo que tú y yo tardamos en parpadear. Exacto. Y para conseguir eso, no usaron un puñado de datos diarios y ya está. Recurrieron a un conjunto de datos que es titánico. El sistema Lobster. Lobster, sí. Extrajeron una reconstrucción hiperdetallada del libro de órdenes de gigantes tecnológicos. Hablamos de acciones de Amazon, de Apple, de Google. ¿Y de qué periodo temporal estamos hablando? Pues analizaron cada microsegundo de un día de negociación completo, específicamente el 21 de junio de 2012. Vale, a ver. Y aquí hay un detalle metodológico que yo no quiero pasar por alto. Decidieron eliminar el 5% inicial de todos los datos de la apertura del mercado. Sí, lo que ellos llaman el periodo de burn-in o de calentamiento. Eso, y argumentan que ese 5% era ruido de calibración. Y es un paso metodológico que es indispensable, porque piensa que la apertura del mercado estadounidense procesa de golpe toda la información macroeconómica y geopolítica que se ha generado durante la noche. Claro, abre Wall Street y entran todas las noticias de Europa y Asia de golpe. Exacto. Los algoritmos entran en un frenesí absoluto de descubrimiento de precios, y eso distorsionaría cualquier análisis estructural de la liquidez intradía que quisieran hacer. Bueno, a ver, perdona que te corte, pero aquí tengo que plantear una objeción bastante crítica que seguro que muchos que nos escuchan también han pensado. Adelante. A ver. Descartan ese 5% inicial argumentando que es ruido.
Vale. Y luego se ponen a analizar microscópicamente el comportamiento en milisegundos de, ojo, un único día aleatorio de hace más de una década, de 2012. Ya, visto así suena particular. Es que para un inversor real, alguien que posiciona su capital a meses o a años vista, ¿qué relevancia tiene que el diferencial fluctúe en milésimas de centavo un jueves por la tarde de 2012? Entiendo por dónde vas. O sea, parece un ejercicio académico profundamente desconectado de la economía real. Casi como, no sé, ponerse a buscar formas en las nubes. Es una reacción súper lógica y escéptica, sí, pero centrarse en que la ventana temporal es corta es perder de vista el bosque. No es buscar formas en las nubes, para nada. Es, fíjate, el equivalente financiero a usar un acelerador de partículas. A ver, explícame eso del acelerador. Pues que al estudiar las interacciones a nivel de microsegundo, teniendo millones de puntos de datos en una sola sesión de mercado, los investigadores consiguen observar leyes de la física del mercado. Leyes que a simple vista, o con gráficos diarios, son totalmente invisibles. Vale, o sea, es la microfísica del mercado. Y lo que descubrieron dentro de ese acelerador de partículas destroza uno de los pilares más sagrados de las finanzas tradicionales. ¡Ay, no me digas! ¿Cuál? La distribución normal, la famosa curva de campana de Gauss. Madre mía, la curva de campana, la que te enseñan el primer día de carrera. Efectivamente, porque históricamente los modelos de riesgo siempre asumen que los cambios en los precios y los diferenciales siguen esta curva de campana. Claro, donde los movimientos extremos y superdrásticos se sitúan en las colas, que son muy finas y muy planas y se consideran anomalías. Los famosos cisnes negros, que ocurren una vez en la vida. Eso es. Pues al analizar de forma empírica los rendimientos logarítmicos del TMOB-BAS, los datos demostraron que en el ecosistema de alta frecuencia, esa curva de campana es literalmente una ficción, una mentira. Entonces, si la campana no existe en este entorno de microsegundos, ¿con qué nos encontramos? ¿Qué forma tiene esto? Con las temidas colas pesadas. Exacto. Nos topamos de bruces con distribuciones con colas gruesas, lo que en inglés llaman heavy tails. Vale. Y lo que esto significa en la práctica diaria es que la evaporación repentina y brutal de la liquidez no es un evento de una vez en un siglo. No es una anomalía rara, es un evento recurrente. O sea que ocurre a cada rato. Ocurre con una frecuencia pasmosa a nivel microestructural. Y claro, para poder modelar matemáticamente este comportamiento tan errático, la estadística clásica no le servía para nada. Lógico, tuvieron que sacar la artillería pesada. Tuvieron que desplegar una arquitectura dinámica súper compleja. Usaron el modelo ARM-Garch integrado con una distribución gaussiana inversa normal o NIG por sus siglas en inglés. Vale. A ver, vamos a diseccionar un poco ese modelo, porque no podemos tratarlo aquí como una caja negra incomprensible y quedarnos tan anchos. Cierto, vamos a ello. Si intentamos entender un poco la mecánica que hay detrás de la ARM-Garch, yo creo que podemos hacer un paralelismo muy claro con la sismología. Ah, me gusta, sí. Terremotos. Exacto. Si tú mides terremotos, un modelo básico y simple asumiría que los temblores ocurren de forma totalmente aleatoria e independiente. Un día tiembla aquí, otro día allá y no tienen relación. Claro, una distribución normal de temblores. Eso. Pero la realidad, y esto es lo que captura precisamente el componente Garch, es que la volatilidad se agrupa en clústeres. Se contagia, vaya. Claro, a un gran terremoto le siguen réplicas muy violentas casi de inmediato. La agitación, pues, engendra más agitación. Es una analogía súper precisa. Y ahí es donde entra la distribución NIG, que es la herramienta estadística que permite acomodar dentro de esa ecuación matemática la simetría del mercado. Los temblores masivos. Exacto. Permite modelar la realidad de que el mercado tiene estos latigazos extremos, las heavy tails, que, un modelo gaussiano normal ignoraría por completo, hasta que fuera demasiado tarde. O sea que el estudio demuestra que el riesgo de sufrir un colapso en la liquidez es intrínseco al propio sistema. Está constantemente acechando en el coste mismo de transaccionar. Constantemente. Y si aceptamos esta premisa tan dura, que las matemáticas nos demuestran que es así, que operar en estos mercados hoy en día es básicamente caminar por un campo minado de iliquidez constante. Pues si aceptamos eso, la consecuencia natural para cualquier gestor de un gran fondo algorítmico es buscar desesperadamente cómo blindarse. Evidentemente, si los colapsos instantáneos son casi una certeza por culpa de esas colas pesadas, la gran pregunta es ¿cómo sobrevives? Y sorprendentemente la solución práctica que propone el documento no es ir a pedirle a los reguladores que frenen el mercado o lo ralenticen. ¿Ah, no?
¿Qué proponen entonces? Proponen crear una nueva armadura financiera, o sea, opciones. Derivados financieros que estén basados en el propio diferencial TMO-BBA. Uf, a ver, un momento aquí. Sabía que esto iba a generar debate. Es que plantear derivados financieros cuyo activo subyacente es el propio diferencial de compra-venta, pues me suena a un nivel de sobrecomplejización bastante peligroso. Ya, suena abstracto. Es que, ¿acaso no fue precisamente la proliferación desenfrenada de derivados sobre derivados lo que nos gestó toda la crisis financiera de 2008? Es la primera reacción que tiene todo el mundo, sí. O sea, esto huele a especulación pura y dura. Crear un mercado de apuestas paralelo sobre el precio que cuesta operar en el mercado principal. Parece añadir gasolina de alto octanaje al incendio de los algoritmos. Es una reacción súper lógica después del trauma que supuso 2008 para todos. Pero a ver, tenemos que analizar fríamente la mecánica funcional de lo que proponen. Te escucho. No lo plantean como un instrumento para apalancarse a ciegas. Lo plantean como un seguro de liquidez sistémica. Fíjate en cómo funciona un flash crash. Vale. Imagina que un algoritmo de un gran fondo institucional, por una noticia o lo que sea, empieza a vendar sus posiciones a lo loco. Repentinamente, el diferencial se ensancha de forma exponencial y la liquidez desaparece de la pantalla. Se seca el mercado. Se seca. Y el algoritmo, que suele estar programado para evitar pagar costes de transacción ruinosos, se paraliza. O peor aún, entra en modo pánico y empieza a vender a precio de mercado sea como sea. Lo cual desencadena una cascada de ventas en los algoritmos de otros fondos que ven esa caída. Efecto dominó. Exacto. Pero si existe esta opción sobre el TMO-BAS que proponen, el escenario cambia por completo. ¿En qué sentido cambia? Cambia radicalmente porque si ese fondo hubiera comprado previamente una opción de compra, una opción call sobre el TMO-BAS, Vale, un seguro. sí, un seguro. Al dispararse el diferencial por las nubes, esa opción entraría en rentabilidad inmediatamente. Se pondría in the money, y ese pago en efectivo en tiempo real compensaría el coste brutal de la transacción en el mercado principal. Oh, o sea que permite al algoritmo ejecutar su orden original sin arruinarse y sin desatar ese caos sistémico. Exactamente. Actúa como un auténtico cortafuegos para la liquidez. Y para valorar esto correctamente, usan un marco estocástico avanzado basado en lo que llaman la subordinación doble de Levy, específicamente un modelo NDIG. Pero, a ver, sigue habiendo un problema que yo veo estructural en ese argumento. Dime, a ver. Si ocurre un colapso generalizado de liquidez en todo el mercado, ¿quién asume realmente el riesgo de pagar ese seguro? Buena pregunta. Porque la contraparte de ese derivado, el emisor de la opción, tendría que afrontar unos pagos masivos y simultáneos a todos los fondos a la vez. Y eso podría llevar a ese emisor a la quiebra e iniciar otro tipo de contagio peor. Esa es una objeción excelente. Y fíjate, precisamente por eso la mecánica de la subordinación doble de Levy que mencioné es tan absolutamente vital en la valoración matemática de estas opciones. A ver, explícame esto de Levy porque me pierdo un poco. Pues este modelo matemático no mide el paso del tiempo en segundos o en minutos, como haría un reloj de pared normal. Lo mide en lo que denominan tiempo de negocio o business time. Tiempo de negocio. Vale, ¿y eso se basa en? Se basa en el volumen real de operaciones y en la volatilidad que hay en cada momento. Es decir, que el tiempo transcurre mucho más rápido para el modelo cuando el mercado entra en una fase de pánico. Has dado en el clavo. Exactamente. Al desvincular el modelo matemático del tiempo físico y vincularlo a la pura actividad del mercado, la prima de riesgo de esta opción, lo que cuesta comprar el seguro, se encarece drásticamente de forma automática cuando el mercado percibe tensión. Claro, cuando hay tensión en las profundidades del libro de órdenes. Eso es. Los creadores de mercado que se dedican a vender estas opciones estarían cobrando unas primas que reflejan el verdadero riesgo de colapso asimétrico en ese preciso instante. Asegurando que estén bien capitalizados antes de que les toque pagar por el desastre. Exacto. No es apostar en el casino a ver qué sale, es como valorar el precio de un seguro contra huracanes basándose en la presión barométrica en tiempo real. Si baja la presión, el seguro sube de precio al instante. Vale, entiendo. Y oye, hablando de medir esa presión, hay un hallazgo en esta sección sobre las opciones que me dejó bastante asombrada, porque subvierte por completo la intuición tradicional que tenemos. Ah, lo de la volatilidad, ¿verdad? Sí. El documento se pone a examinar la volatilidad implícita, que para la audiencia, bueno, es la expectativa que tiene el mercado sobre las fluctuaciones futuras de los precios. Sí, el miedo futuro, digamos. Eso.
Y el estudio demuestra empíricamente que esta volatilidad implícita disminuye a medida que aumenta la profundidad del libro de órdenes. Es un descubrimiento fascinante, fíjate, porque la intuición humana nos diría que a mayor profundidad, a lugares más oscuros del libro de órdenes, pues debería haber mayor incertidumbre. Claro, menos transparencia, más miedo. Pero los datos muestran una pendiente negativa consistente. Cae la volatilidad. Exacto. Si usamos una analogía un poco impersonal para visualizar este fenómeno, porque a mí me ayuda mucho, podemos pensar en el océano. A ver, me encantan tus analogías. Piensa en la superficie del mar. Ese es el nivel de profundidad 1. Está a merced total del viento. Es un entorno caótico que está lleno de oleaje, de espuma y de mucho ruido a corto plazo. O sea, alta volatilidad implícita. Eso es. Pero si te sumerges en el agua, digamos a una profundidad de 10 niveles, ahí donde descansan unos volúmenes masivos de órdenes límite, el entorno cambia de forma radical. Se vuelve más oscuro, pero más tranquilo. Exacto. Esas profundidades actúan como si fueran las grandes corrientes oceánicas. Son inmensas, son muy densas y se mueven lentamente. Están casi imperturbables ante la tormenta que hay en la superficie. Y esa enorme masa de liquidez que hay acumulada abajo ejerce, digamos, una atracción gravitacional estabilizadora sobre todo el sistema. Y esa masa estabilizadora es justo lo que se demuestra empíricamente en el estudio con la creación de lo que llaman un portafolio de igual peso, el EWP por sus siglas. Sí, el Equal Weight Portfolio, que lo que hicieron fue construir un portafolio que promedia el comportamiento del mercado a través de las 10 primeras profundidades del libro. ¿Y qué descubrieron al hacer eso? Pues descubrieron que la curva de volatilidad de este portafolio agregado, juntando todas las capas, es casi idéntica a la curva de volatilidad exclusiva de la profundidad 10 sola. Lo cual revela un mecanismo oculto monumental. Monumental. Nos dice que la superficie no manda. El sentimiento estructural del mercado, el verdadero ancla de hacia dónde va el precio, no está dictado por los operadores superagresivos que pelean en la superficie por el mejor precio. Para nada. Está dictado por las ballenas de liquidez que aguardan de forma pasiva en las profundidades del libro. Las ballenas mandan. Mandan. Pero, y aquí entra la gran paradoja central que aborda el último pilar de la investigación. Esa estabilidad tan masiva que hay en las profundidades es un arma de doble filo espectacular. Sí, porque cuando esa supuesta estabilidad inquebrantable se quiebra de verdad, las consecuencias son, apocalípticas para el mercado. Apocalípticas, literal. Y para cuantificar esto sin ser exagerados, los autores analizan el riesgo sistémico usando dos de las métricas más avanzadas que existen en estadística financiera hoy en día. Hablas del COVAR y del COETEL, ¿no? Exacto. El COVAR, que es el valor en riesgo condicional, y el COETL, que es la pérdida esperada en la cola condicional. Vale, para no perder a la audiencia en un mar de jerga estadística, la clave absoluta de estas métricas es que miden el contagio. El contagio puro y duro. O sea, no evalúan el riesgo aislado de un activo concreto en un vacío. Evalúan el efecto dominó. Exactamente. Es el mecanismo matemático mediante el cual el sufrimiento severo que ocurre en un nivel de profundidad específico sangra y se contagia hacia el resto del sistema. Forzando un colapso en cadena, vaya. Eso es. Y los resultados que muestran las tablas del estudio sobre esto son el verdadero momento de revelación, el momento de quedarse con la boca abierta de toda esta investigación. Son unos resultados que sinceramente deberían obligar a reescribir los manuales de gestión de riesgo que se dan en las universidades. Ya te digo. Porque cuando analizaron cómo el estrés extremo que sufre un solo nivel afecta a todo el libro de órdenes, observaron una discrepancia abismal entre arriba y abajo. Abismal. Fíjate que en la superficie, en lo que es la profundidad 1, el COETL arrojaba una cifra de menos 0,091. Es decir, que si la superficie del mercado colapsa, el daño sistémico, el nivel de contagio hacia el resto del libro de órdenes, es sorprendentemente bajo. Es casi insignificante a nivel macro. Sí, la superficie puede arder un poco, pero el edificio no se cae. Pero cuando los investigadores descendieron su análisis hacia los niveles profundos, amigo. Cuando observaron el impacto de un shock fuerte en las profundidades 6 a 10, la métrica COETL se precipitó hacia valores en torno al menos 1,2.
-1,2. O sea, el impacto sistémico y el contagio se multiplicaba por un factor superior a 10 respecto a la superficie. Una barbaridad, y hay que entender la mecánica de por qué ocurre esto en la práctica algorítmica diaria. A ver, ilústranos con un ejemplo. Imagina que una orden de venta gigantesca entra de repente al mercado. Esa orden consume muy rápidamente la poca liquidez que hay en la profundidad 1. Vale, pero ese pequeño choque superficial ocurre miles de veces cada día, ¿no? Claro, los algoritmos de alta frecuencia lo absorben, reponen la orden enseguida y aquí no ha pasado nada. Pero, ¿qué pasa si esa orden de venta es tan voraz que atraviesa el libro de órdenes hasta impactar la profundidad 5 o la 6? Uf, pues ahí es donde se desata el pánico en las máquinas, imagino. De repente, este desequilibrio masivo que viene de arriba. Y previendo que se viene un flash crash, supongo que están programados para protegerse. Exacto. Están programados para sobrevivir. Así que cancelan automáticamente todas sus órdenes límite preventivamente. Retiran la red de seguridad antes de que el trapecista caiga. Me encanta esa frase. Es exactamente eso. Al cancelar esas enormes órdenes de las capas profundas, el libro de órdenes entero sufre una evaporación instantánea de liquidez. O sea, lo que antes era un soporte súper sólido sobre el que se apoyaba el mercado, se convierte en un vacío en milisegundos. Y el precio cae por un precipicio sin encontrar absolutamente ninguna resistencia. Madre mía, es que el riesgo real de un colapso financiero moderno, la verdadera fuerza destructora de mercado, no se origina en el ruido del bid-ask que vemos en pantalla. Para nada. Nace, se propaga y se magnifica silenciosamente en esas profundidades invisibles hasta el segundo exacto en el que deciden ceder. Es la ilusión de la represa de contención. Total. El agua profunda parece inmensamente estable y tranquila, pero claro, si la base estructural cede de repente por la presión, el colapso no genera una simple ola, provoca una inundación catastrófica que devasta el ecosistema completo. Es una imagen terrorífica, pero muy real. Y resulta bastante aleccionador constatar cómo la mayor parte del capital mundial se sigue gestionando prestando atención a indicadores de superficie que a la hora de la verdad apenas tienen relevancia en la mecánica real del riesgo. Es que nos obliga a cuestionar todas las asunciones básicas de supervisión y de gestión de fondos. Si los reguladores financieros solo vigilan los precios de ejecución inmediata, pues están vigilando la pintura de la fachada del edificio, mientras los cimientos enteros están resquebrajando. Bueno, creo que este profundo análisis nos ha llevado a destilar unos aprendizajes cruciales que alteran completamente la comprensión del ecosistema financiero. Yo estoy seguro de que a más de uno le habrá volado la cabeza hoy. Seguro que sí. Si recopilamos las conclusiones más determinantes. La primera es ineludible. El diferencial clásico, el bid-ask, está técnicamente obsoleto como herramienta de diagnóstico en estos mercados dominados por máquinas. Absolutamente obsoleto. Porque la liquidez real exige adoptar enfoques multidimensionales, como el TEMOVAS y el precio medio global, evaluando el volumen total de la cola y no solo la mejor oferta transitoria. Totalmente de acuerdo. Y como segundo gran pilar analítico que nos llevamos de hoy, pues la evidencia empírica ha demolido por completo la viabilidad de la distribución normal en los modelos de alta frecuencia. Adiós a la campana de Gauss. Adiós. El entorno real está gobernado por dinámicas de colas pesadas y clústeres de volatilidad. Como los terremotos. Como los terremotos. Y esos shocks extremos de liquidez no son, digamos, errores en la Matrix ni anomalías centenarias. Son el estado operativo regular y normal de este ecosistema. Y modelar el riesgo ignorando esto es sinceramente una negligencia sistémica grave. Desde luego. Y finalmente, el tercer gran pilar nos revela lo que llamábamos la paradoja del contagio de profundidad. La más peligrosa de todas. Porque aunque la volatilidad implícita nos muestra que el fondo del libro de órdenes provee el anclaje estabilizador durante los periodos de calma, es precisamente ese lecho profundo el vector principal de transmisión del riesgo sistémico. Exacto. La destrucción total de un mercado se cataliza justo en el instante en que esa liquidez profunda decide retirarse para salvarse a sí misma. Es un mapa tectónico completo del riesgo moderno, vamos. Pero bueno, como reflexión final para seguir explorando mentalmente, creo que hay una implicación de este estudio que no aparece explícitamente en el texto, pero que tú y yo hemos comentado, y emerge como la siguiente fase lógica. ¿Ah, sí? ¿La derivada de la inteligencia artificial? Fíjate que esto me quita un poco el sueño. A ver, compártelo con la audiencia.
Pues, a ver, si los investigadores académicos ya han demostrado matemáticamente y con métricas avanzadas como el CoETL que la verdadera vulnerabilidad estructural reside en forzar las capas profundas, Ajá. pues cabe preguntarse qué nos depara el futuro cercano. Porque cuando las redes neuronales avanzadas de los grandes fondos depredadores asimilen este conocimiento matemático, ¿qué impedirá que utilicen el análisis en tiempo real del TIMI-BAS no como un simple seguro de liquidez, sino como un radar de ataque? Es que es escalofriante pensarlo. ¿Qué sucederá el día que inteligencias artificiales autónomas decidan lanzar órdenes gigantescas que estén específicamente diseñadas para agotar hasta la profundidad 6? Sabiendo con absoluta certeza matemática que al hacer eso van a provocar la retirada en pánico del resto de la liquidez. Desencadenando, claro, una liquidación forzada masiva en todo el mercado de la cual ellos puedan lucrarse posicionándose en corto, por ejemplo. Exacto. Es un escenario tecnológicamente inminente y verdaderamente inquietante, la verdad. Es que pasaríamos de estudiar la física de los colapsos accidentales, como hacemos ahora, a enfrentarnos a fallas tectónicas y terremotos que están inducidos artificialmente por máquinas. Abre un debate monumental sobre la fragilidad real del diseño de nuestros mercados y sobre dónde están los límites de la interacción algorítmica antes de que todo salte por los aires. Pues con esa contundente y un poco inquietante reflexión sobre las dinámicas que operan ocultas bajo la superficie, vamos a concluir nuestra sesión de hoy. Un verdadero placer haber desgranado esto contigo. Igualmente, agradecemos profundamente a quienes nos escuchan el haber compartido este espacio de análisis riguroso de las estructuras invisibles que dirigen el rumbo de las finanzas globales. Nos vemos en la próxima. Es vital recordar siempre que, en un mundo saturado de información superficial e indicadores simplificados, la verdadera ventaja reside en el esfuerzo por comprender las complejidades subyacentes. Hasta la próxima inmersión.